Ok, entonces buenos días. Vamos a empezar con Josué Maringo. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta va referida al problema del naturalismo. Considerando que el naturalismo supone la existencia de un derecho que es trascendente y es anterior al derecho positivo, que vendría a ser el derecho natural, esto de forma tradicional, se podrían plantear ciertas observaciones que ya lo hizo Kelsen y otros juristas contemporáneos. Pues el primero, Kelsen, plantea que el problema del justnaturalismo es que se basa en una falacia lógica que consiste en inferir el deber ser, que es lo axiológico, del ser, que es lo ontológico. Ahora, esto se basa en que no se puede determinar con claridad este orden trascendente que plantea el justnaturalismo, puesto que ¿quién establece los mandatos de la naturaleza o de la razón? La respuesta, de acuerdo al justnaturalismo, es Dios. Sin embargo, Dios, para los juristas contemporáneos, se utiliza de una forma maniquea para justificar la teoría del justnaturalista. Entonces, se puede considerar esto un error del justnaturalismo y existen otros vacíos en la explicación de esta corriente. ¿Cuál es su pregunta? O sea, ¿esa es su pregunta? Sí, Parece un comentario final, una reflexión. no, quisiera saber si es correcto decir que el planteamiento de Dios o sea, el planteamiento de los, de los juristas contemporáneos como Kelsen está correcto si plantara a Dios como una falacia, o sea, como una salida eh, alocada de los justnaturalistas, tan solo para explicar su teoría, es inapropiado. ¿Es correcto decir esto? A ver, desde, o sea, siempre las doctrinas filosóficas en general, si uno analiza desde la lógica interna, o sea, si uno analiza a los naturalistas desde o a los que han pensado en que existe un derecho natural desde los presocráticos, pasando por Platón, luego San Agustín, Tomás de Aquino, o sea, los más representativos en la Edad Media, y todos los justnaturalistas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, no vas a encontrar, o sea, desde la lógica interna es muy difícil encontrar vacíos o errores. Siempre las doctrinas filosóficas se critican desde fuera. Entonces es fácil hacer una crítica al justnaturalismo desde fuera y se puede racionalmente hacer estas críticas, como por ejemplo el tema de la existencia de Dios. Es ya una discusión de carácter filosófica. Entonces, ahora, la posición justnaturalista siempre ha sido una posición dualista, siempre, porque no es que los justnaturalistas crean que solamente existe el derecho natural, sino ellos son conscientes de que existe un derecho creado por los hombres, un derecho creado, o por la razón o por la naturaleza humana. Eh, entonces, lo que ellos son conscientes es que, no aparte del derecho natural, de este derecho que puede ser eh, creado por Dios, por la razón o por la naturaleza del hombre, ellos son conscientes de que existe un derecho creado por los hombres, un derecho creado por el Estado. El problema es cuando se analiza este punto, sobre todo desde la teoría de los dos mundos de Platón, porque Platón plantea la teoría de los dos mundos en su filosofía, o sea, un mundo de las ideas, un mundo eterno, un mundo ideal, el mundo de las ideas, y por otro lado está el mundo perecedero, el mundo que nosotros podemos percibir y ver, que es un mundo corrompible, es un mundo que va mutando, va cambiando. Entonces, el problema es la relación que hay entre este derecho creado o por Dios, o por la razón, o por la naturaleza humana,
la relación que tiene con el derecho creado por los hombres. O sea, los justnaturalistas, por ejemplo, Tomás de Aquino, señalaba que si el derecho natural, o la gran mayoría de justnaturalistas, si el derecho natural no es conforme, perdón, si el derecho creado por los hombres no es conforme al derecho natural, entonces no es derecho. O sea, el derecho creado por los hombres siempre tiene que estar en concordancia eh, con este derecho natural. O sea, tiene que haber. Ahora, el problema es, primero, demostrar, y ahí vienen ya las críticas que se hacen desde fuera, es demostrar primero la existencia de Dios, o la existencia, si no existe Dios, o sea, cómo la razón crea este derecho natural, o cómo la naturaleza del hombre o la naturaleza misma hace el derecho natural. ¿Y cómo se relacionan esto? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo un legislador, por ejemplo, podría estar es, al momento de legislar, cómo podría conocer este derecho natural? O sea, ¿cómo conocer este derecho natural para crear un derecho conforme a este derecho? O sea, un derecho creado por los hombres, porque el derecho es una creación de los hombres para los hombres. Entonces, ¿cómo hacer un derecho conforme a este derecho natural? Y la pregunta es, ¿y dónde está este derecho natural? ¿Está en Dios? ¿Está en la razón? ¿Está en la naturaleza? ¿Cómo encontrar ese derecho natural? Esa es de las principales críticas que se hace al margen de lo que se pueda decir, de lo que pueda decir Kelsen, de que si es una falacia el tema de Dios o el tema de confundir el ser con el deber ser. Creo que por ahí va el asunto. O sea, ¿cómo, o sea, realmente existe este derecho natural? ¿Realmente lo podemos observar, lo podemos describir, lo podemos medir? Entonces, y por eso en la clase pasada, que fue un error al momento de mandar el video, hemos visto el tema del positivismo. O sea, el positivismo nace en el siglo XIX en contraposición a este derecho natural y conforme todos o sea, los factores que hacen que aparezca el positivismo. Y una de las críticas fundamentales que se hacen al derecho natural es que el derecho natural no puede ser observado, no puede ser descrito, no puede ser medido. O sea, lo único que existe en verdad es el derecho creado por los hombres, es la norma que nosotros podemos explicar y describir. Es la norma que regula la conducta humana. Después lo otro es metafísica, es especulación. ¿Dónde está este derecho natural? Entonces, esa es la principal crítica que se hace al derecho natural. Pero, y por eso se dice que el derecho natural en el siglo XIX tiene una especie de eclipse y aparece, o sea, la filosofía del derecho tiene un eclipse porque la filosofía del derecho era justnaturalista. O sea, la filosofía del derecho era, al menos desde que se crea la universidad, la filosofía del derecho era, la filosofía del derecho era la explicación del derecho natural. O sea, se enseñaba derecho natural en las universidades. Y eso cambia en el siglo XIX por estos factores que hemos visto, el psicoanálisis, Darwin, eh, el marxismo, el positivismo de Augusto Comte. O sea, hay una serie de factores que aparecen en el siglo XIX y hace que se deje de lado el derecho natural. Eso, eso, pero eso fue un tiempo nomás. En la historia del pensamiento, las corrientes o las modas filosóficas pasan, son pasajeras también como una moda. Entonces, en el siglo XX aparecen autores ya que son considerados neo-justnaturalistas, en donde ellos ya no, o sea, son más cautos en postular sus ideas, ya no consideran que hay un justnaturalismo eterno e inmutable, un derecho natural que es válido en toda sociedad humana. Ok, eso es por un lado, o sea, ya es un justnaturalismo muy cauto y ellos dicen, bueno,
en verdad hay derecho natural, pero no es un derecho natural inmutable, eterno, como se creía anteriormente. Y por otro lado, aparecen ya posiciones dentro del propio positivismo que aceptan la existencia de valores en el derecho y principios. Ahí está Ronald Dworkin. O sea, y eso es lo que vemos actualmente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve ponderando, cuando hay conflictos entre principios, por ejemplo, cuando hay un problema entre, entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad que tenemos las personas, cuando hay un conflicto, se tiene que ponderar estos principios porque colisionan entre sí. En algunos casos vamos a preferir el derecho a la información y en algunos casos se va a preferir el proteger el derecho a la intimidad. O sea, cada caso se pondera, o sea, porque es un conflicto de principios. O sea, no podemos ser, o sea, no podemos a rajatabla de ser naturalistas como se era antes del siglo XIX o como estas posiciones positivistas, porque en el positivismo hemos visto que hay dos si se quiere, dos corrientes, quizás de las más importantes, porque hay varios positivismos, que es el positivismo incluyente y el excluyente, con respecto a su relación con los valores y con la moral. Entonces, todo esto se va matizando. Entonces, cuando Kelsen hace una crítica al justnaturalismo y habla de que o sea, es una falacia la existencia o la presencia de Dios para tratar de demostrar el justnaturalismo, son críticas desde la lógica interna fundadas, porque ya las críticas se venían, o sea, la crítica a la teoría de los dos mundos lo hace Aristóteles, o sea, porque él considera que no hay estos dos mundos, que hay un solo mundo donde se combina la materia y la forma. O sea, en Platón hay dos mundos, pero Aristóteles hace una crítica a estas teorías platónicas, y a pesar de que ustedes saben que Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces, él hace una crítica y él unifica estos dos mundos, o sea, entre forma y materia. O sea, las críticas, o sea, a la existencia de este mundo de las ideas y donde estaría el derecho natural, bueno, son críticas ya que se hacen desde la época antigua. Entonces, desde la lógica de Kelsen también se hacen estas críticas. Y en la lógica de Kelsen son críticas fundadas, pero a Kelsen también se le hace críticas. Cuando Kelsen habla de la norma fundante, no sabe explicar. O sea, esa es la crítica más dura que se hace a la teoría pura del derecho con respecto a la teoría de las normas y a la teoría de la norma fundante, porque si toda norma se funda en una norma superior, la pregunta que se le hace a Kelsen es la crítica más dura que se le hace a Kelsen es, bueno, ¿y la Constitución en dónde se funda? ¿Cuál es la norma que funda la Constitución? Porque si las normas se fundan en una norma superior, ¿qué norma funda? O sea, ¿qué norma funda a la Constitución? Y él dice, bueno, hay una norma fundante, hay una norma que está fuera. O sea, colapsa el sistema de Kelsen. En su lógica interna, colapsa. Ahí es la crítica más dura que se le hace a Kelsen. Oiga, pero usted no es positivista, usted no dice que las normas se fundan en otra norma, pero usted ya rompe sus propios principios al decir que hay una norma que no es prácticamente norma, la norma fundante, una constitución primigenia que está donde, en el poder constituyente, que está en la sociedad. Eso es un tema durísimo, o es una crítica muy dura que se le hace a Kelsen. Entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no, o sea, toda teoría, desde su lógica interna, es muy difícil que le encuentres cismas, pero desde fuera, visto desde fuera, se va a encontrar todos los errores y Kelsen no se salva de eso. Kelsen no se salva de las críticas, sobre todo en esa parte de que si él señala
de que toda norma se funda en una norma superior del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿la Constitución, qué norma superior fundamenta la Constitución? Bueno, y él dice, bueno, la norma fundante. Una norma que ya no es norma, sino lo que vendría a ser es, o sea, es la propia sociedad la que fundamenta a la Constitución. Y eso es un tema que es una crítica muy fuerte que se le hace a Kelsen y hasta donde yo sé, Kelsen no ha podido levantar esas observaciones. Él trata de explicar, pero ya es una explicación que no es exclusivamente positivista, ya es una posición ecléctica o una posición donde se acepta que existe, o sea, que el derecho se fundamenta finalmente, o sea, o la constitución, o hay normas que se fundamentan no en otras normas o una norma superior, sino se fundamenta en la existencia propia de la sociedad. ¿Ok? Bueno, no sé si te he logrado responder, Josué. Sí, profesor. Ok, Muchas gracias. vamos a seguir con Restrepo. A ver, Restrepo, Buen día, profesor. buenos días. Eh, Quisiera hacer un comentario, más que todo de todo lo que pueden tener de un tema tan amplio y a su vez tan interesante como lo sería el naturalismo, ¿no? Aparte de lo que ya acaba de exponer, que es bastante completo. Eh, Como nos ha dicho en todos sus videos, pues podemos ver que el naturalismo es la corriente que es más antigua, ¿no? De todos los pensamientos filosóficos y que nace de la creencia de que existe pues un derecho natural o un derecho superior que es formado de la razón o a lo mejor de Dios. También podríamos considerar que el naturalismo vendría a ser, como ya mencioné, superior al derecho de los hombres, Ujú, ya que este vendría a ser usado por los hombres como una referencia, como una base para desarrollar sus derechos, ¿no? Eh, y el cual vendría a ser una corriente filosófica, la cual dice que eh, hay una idea unitaria, que hay una idea universal acerca del derecho, la cual se debe aplicar para todos los hombres, ¿no? Lo cual, como mencionó, no es del todo correcto decirlo, ¿no? Ya que hay muchísimos pensadores o distintas teorías dentro del naturalismo, como mencionó, de Platón, de Aristóteles, también acerca de Kelsen, bueno, que tratan de explicar el naturalismo por su propio pensamiento, ¿no? ujú, A su vez, podríamos decir que el naturalismo trascende de todos los pensamientos, a lo mejor de las arbitrariedades o de las decisiones que pueden llegar a tener los humanos, ¿no? Y a su vez que su concepción puede llegar a ser del todo confusa, ujú, eh, a veces, ¿no? Ya que hay distintos conceptos acerca de qué es la naturaleza, ¿no? O sea, de si el naturalismo se basa en, pues, la naturaleza, qué vendría a ser la definición de la naturaleza para cada persona, ¿no? ujú, Ya que, por ejemplo, investigando por cuenta propia, han habido personas que consideraban que la naturaleza era la fuerza, ¿no? O sea, el poder que tiene una persona, por lo cual estos la llegaban a basar que el derecho era la fuerza. Entonces, hay distintos pensamientos acerca de esto, ¿no? Y eso vendría a ser algo confuso. También que eh, el naturalismo más que todo llegaba, otro de los problemas que tenía era que llegaba a crear confusiones en algunos momentos acerca de el derecho y a su vez la moral, por lo cual se da la creación, como usted mencionó, pues en el siglo XIX de lo que sería el positivismo, en donde se separaba estos dos, ¿no? ujú, También que podríamos mencionar que el naturalismo también sirve como una reflexión o una crítica hacia los aspectos fundamentales que son del bienestar y a su vez del desarrollo de las personas, ¿no? Como un ejemplo podríamos poner que en caso de que un gobernador dentro de un pueblo cree normas, cree leyes y éstas se las dé a su pueblo, lo que hace el naturalismo es criticar o reflexionar acerca de si estas normas son, o sea, se adecúan a lo que esto
a lo que el justnaturalismo conoce como lo justo, lo correcto, ¿no? ¿Mm? Sería, profesor. Sí, ok, bien, válido tu comentario, interesante, o sea, tu síntesis. Efectivamente, o sea, como, o sea, o sea, en la historia del pensamiento humano en general y la historia de la filosofía y la historia de la filosofía del derecho, como decía, voy a citar a Borges, o sea, o sea, es como o sea, cada corriente o posición filosófica es como una página de un libro. O sea, yo cuando paso a otra página ya voy a encontrar otra posición filosófica, otro punto de vista, otra forma de pensar. Entonces, siempre va a haber críticas, o sea, y de eso se trata en filosofía sobre todo, en filosofía jurídica, hacer críticas a los argumentos que hace cada posición filosófica. Entonces, el justnaturalismo es una posición de las más antiguas. O sea, el debate acerca de la justicia, el debate acerca de qué es la justicia o qué es el derecho, como hacían los sofistas, es antiguo. O sea, Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas en tanto que son y en tanto que no son. O sea, el Protágoras decía, y es quizás el de los primeros, sobre todo los sofistas, que hacen críticas al derecho natural. Él decía, es falso que haya este derecho natural, y porque el derecho natural estaba impregnado en la conciencia de la gente. Se creía que existían estos derechos eternos, derechos inmutables, creados por los dioses. Y los sofistas, sobre todo Protágoras, decía, esto es mentira. Es mentira que haya este derecho, porque yo veo, decía Protágoras, que el derecho nace en el ágora, en la plaza pública, y nace por intereses de la gente, por los intereses bajos que a veces tienen los grupos de poder. Lo que vemos ahora, ¿no? Lo que se ve ahora en los parlamentos, en los congresos, no solamente del Perú, sino a nivel internacional. En los congresos se debaten cuestiones muchas veces, intereses de grupos o de personas, y no el interés de la gente, de lo que realmente la gente quiere, necesita. Eso es lo que se ve actualmente. O sea, hay lobbies, hay intereses, o sea, las normas salen en función de los intereses de grupos de poder. Y eso es o sea, desde que las sociedades existen, desde que existía la polis griega, ya había esto. Pero se creía que existía este derecho natural. La sociedad griega estaba convencida, ustedes si leen Edipo, Sófocles, estos autores de tragedias, se van a dar cuenta que hay la creencia de la existencia de un derecho natural. O sea, no lo decían ya los filósofos, sino los propios escritores, los propios poetas, eran los que decían y daban cuenta de que existía este derecho natural, estos principios eternos e inmutables y que hay que respetar, decían, porque esto no es creación de los hombres, es creación de los dioses y la creación, y hay que respetar lo que Dios ha creado. Entonces, todo esto ya es muy antiguo. Y esto se vino o pasó a la Edad Media y también a la Edad Moderna. La diferencia es que en la Edad Moderna la crítica que se hace es a decir que no existe, o sea, hay muchos pensadores que creen que el derecho natural no es una creación de Dios, o sea, dejan de lado, son laicos, dejan de lado el tema de la religión y ellos dicen, bueno, si existe un derecho natural, este derecho natural es producto de la razón y no es un invento de ellos, ¿eh? Ya los estoicos hablaban de una razón universal y hablan de que el derecho natural es producto de la razón y ya no producto de Dios.
Entonces, lo que hace en el mundo moderno es tomar esas ideas y fundamentar, o sea, dar otros argumentos de que en verdad, si es que hay un derecho natural, es creación o es producto de la razón. ¿Ok? Bueno, ya les he manifestado que esto en el siglo XIX se eclipsa, en el siglo XIX aparece con fuerza el positivismo filosófico, toda esta corriente, y que o sea, de la filosofía pasa al pensamiento jurídico y aparecen autores como John Austin, y que son los precursores del positivismo jurídico, y luego ya en su máxima expresión del positivismo a comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, aparece Kelsen, que es la máxima expresión del positivismo y que finalmente se ha ido matizando y aparece a corrientes, porque el pensamiento de Kelsen no es que es de los más importantes, pero no es que nos hemos quedado en Kelsen. Estudiar y conocer a Kelsen es importante. Leer la teoría pura del derecho en profesionales del derecho es importante. El que no ha leído la teoría pura del derecho, bueno, no sé, como abogado. Entonces, o sea, hay que leer a Kelsen y conocer a Kelsen porque es de los más importantes. Es como Kant en la filosofía, Kelsen. O estás con Kelsen o estás contra Kelsen. Todos los pensadores después de Kelsen están o con él o contra él. Entonces, pero ya aparece o sea, en el siglo XX ya aparece un nuevo justnaturalismo, ¿no? Al estilo Del Vecchio, Giorgio Del Vecchio, o Stammler, o Radbruch en Alemania. O sea, otra forma de pensar, otra forma de hacer justnaturalismo. Incluso en este siglo, a fines del siglo XX y a comienzos de este siglo, aparece un autor australiano, John Finnis. Finnis es un autor, es un neo-justnaturalista interesantísimo, de posiciones que, o sea, a pesar de todo esto, finalmente siempre va a haber pensadores, gente que cree en la existencia de un derecho natural. Obviamente con todo el bagaje y con toda la historia que se tiene detrás. O sea, ya no, o sea, para hacer una buena filosofía, siempre hay que conocer los antecedentes. No, no sé si ustedes ya habrán leído, y siempre recomiendo a todos mis alumnos que lean por lo menos el primer capítulo de la Metafísica de Aristóteles, para que se den cuenta cómo Aristóteles hacía filosofía y hacía un recuento de todos los pensadores antes de él. Entonces, los autores que son sistemáticos hacen esta tarea. O sea, no es que desconozcan la filosofía anterior a ellos o el justnaturalismo anterior a ellos. Ellos conocen todo, incluso todas las corrientes que hay dentro del pensamiento just filosófico. O sea, ellos conocen eso y son conscientes, y por eso hacen una nueva filosofía, o sea, o dan nuevos argumentos sobre su posición. Entonces, eso es interesante. El único autor que se conoce que ha hecho buena filosofía sin conocer sus antecedentes es Wittgenstein en el siglo XX. Él no era un profesional, era un ingeniero, no fue a una escuela de filosofía, pero hizo de las mejores filosofías. Él es el antecesor de la filosofía analítica que conocemos y que fue también y que es importante en el derecho. Hay una filosofía analítica del derecho y que uno de los máximos representantes es Hart. Entonces, todo esto es importante que al menos en un curso de filosofía del derecho ustedes lo tengan presente. El pensamiento humano, el pensamiento del hombre no es un pensamiento lineal y no es un pensamiento que, que necesariamente se respete. O sea, y lo mejor que le puede pasar, se dice a un filósofo, es que lo critique. Porque si no pasas desapercibido, tú puedes decir cosas y si nadie te lee y si nadie te da la importancia para hacerte críticas,
Bueno, lo que has dicho no tiene mucho sentido, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Entonces, eso es lo que podría comentar con respecto al comentario de su compañero Restrepo. Vamos a seguir entonces con Curichima. Señorita Curichima, Sí, profesor, buenos días. buenos días. Bueno, una parte interesante del video, o la parte general interesante que me ha parecido, es el hecho de cómo ha evolucionado en sí la concepción que se tiene del derecho natural y por tanto del naturalismo, cómo en todas sus etapas ha ido con los diferentes autores, ha ido teniendo otro sentido, ¿no? Hasta que llegamos pues a la época moderna con Hugo Grocio y su obra El derecho de la guerra de la paz, donde ya pues considera el derecho natural que viene de la razón, ya no de la dignidad, sino de la razón. Entonces aquí ya decae, se va viendo que este derecho natural ya no es inmutable como se consideraba antes, como se menciona ahí mismo, que incluso con la existencia de Dios o no, el derecho natural ya no es inmutable. Acá ya se va y se ve pues el primer declive en cuanto al derecho natural, aunque todavía se le concibe importante, asimismo hasta el siglo XVII. Y algo también interesante que me ha gustado, ya han mencionado varios, incluso usted, es que en el siglo XIX hubo muchas cosas que eclipsaron también una concepción de derecho natural, tales como el positivismo en las nuevas ideas, concepciones y entendimientos que iban apareciendo, tal como Darwin y su teoría de la evolución, ¿no? Y el marxismo mismo, con sus explicaciones. Pero creo que es importante entender todo este punto porque así llegamos a entender finalmente por qué el derecho natural y tanto el derecho positivo son en sí se inspiran, en tanto cual pues que el derecho positivo se inspira del derecho natural para que pueda pues regir. Y lo que me lleva a lo que dice Manuel Rubio Correa, que también se menciona ahí mismo, que el derecho natural pues es un conjunto de valores y también es inspiración y guía en los agentes del derecho, los que son los que nos normatizan y lo que ponen en función el derecho en nuestra sociedad. Y ahí va mi pregunta. Entonces, tal como se ve a estos agentes, también dentro de ellos que están el legislador y el juzgador, se usa activamente y verdaderamente se toma en cuenta a este derecho natural para a la aplicación correcta del derecho en nuestro estado y asimismo cómo se refleja en nuestra sociedad? Sería mi pregunta, profesor. Ya, a ver, o sea, a ver, dentro de los procesos judiciales, hay, seguramente ya lo he dicho, o de repente otros profesores, hay lo que se llaman los casos fáciles y los casos difíciles. Un caso fácil, ¿cuándo estamos frente a un caso fácil? O sea, tenemos un problema jurídico y hay una norma jurídica que nos da una respuesta al caso. O sea, el juez lo que hace es, aplicando el silogismo jurídico, resolver el problema. Tenemos la premisa mayor, que es la norma general, la premisa menor, que son los hechos que encajan dentro del supuesto normativo, y está la consecuencia, o sea, lo que nos dice la norma. En materia penal, por ejemplo, una persona que comete un homicidio, o sea, está la norma penal, un hombre que mata a otro hombre debe ser sancionado, o sea, esa es la regla, la premisa mayor. La premisa menor es que Juan le mata a Pedro, entonces la premisa, la conclusión es que Pedro, o Juan le mata a Pedro, Juan tiene que ser sancionado. Ese es un caso muy evidente de un caso fácil, porque hay normas o hay una norma que nos da la respuesta a esto. Sin embargo, no sé si yo les he enseñado el curso de introducción, algunos sí, algunos no, pero nosotros estudiamos las técnicas de integración jurídica, estudiamos que el sistema jurídico no es, o sea, hay una teoría del hermetismo, o sea, que el sistema jurídico es hermético, y hay otros que consideran que no es hermético porque las normas siempre van a tener vacíos y lagunas. Entonces, los casos difíciles que se llaman son estos casos donde no hay una norma
para resolver un problema. ¿Ok? O sea, el juez está, sin embargo, el juez está obligado a fallar. El juez está obligado a dar una respuesta. No puede el juez decir, yo no al justiciable, a los que recurren a la administración de justicia, el juez o al Poder Judicial, el juez no les puede decir a las partes, señores, lo siento mucho, no puedo resolver sus problemas porque no hay una norma. Entonces, cuando estos casos difíciles son el porcentaje, habría que hacer un análisis, es mínimo. De repente el 5% de los casos que están en el Poder Judicial, acá, por ejemplo, en Loreto, son casos difíciles. No por la complejidad, no, a eso no me refiero con un caso difícil, sino un caso difícil es cuando no hay una norma jurídica para resolver el problema. No cuando se habla de que es un caso difícil porque hay 100 imputados, porque hay una banda criminal, una organización criminal donde hay 100 o 200 personas que están involucradas. Eso no es un caso difícil, es un caso complejo. Es un caso complejo por la cantidad de personas que están involucradas, que han cometido el delito, es una organización criminal. De eso no se trata. Cuando yo digo caso difícil es cuando no hay una norma en el sistema jurídico que nos va a dar la respuesta al problema. Entonces, cuando no hay una norma, entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo creo? O sea, ¿cómo resuelvo el problema? El Código Civil nos da las pautas, le da la pauta al juez. Si tienes un caso difícil, o sea, si no hay una norma, o la norma es defectuosa, hay lagunas, lo que se tiene que hacer en primer lugar es lo que se llama la autointegración, que es a través de la analogía. O sea, la analogía significa que tú vas a buscar una norma similar en el sistema para crear una norma para resolver el caso concreto. Ahora, muchas veces, con la analogía, no se puede resolver los problemas. O sea, incluso la analogía es insuficiente para resolver un problema. Entonces ahí se recurre ya a los principios generales del derecho, que para algunos puede ser principios que se deducen del propio sistema, que sería principios generales de derecho positivo, y para otros es los principios generales que están fuera del sistema jurídico. Entonces, si con la analogía yo no resuelvo el caso difícil, yo me tengo que recurrir a hacer lo que se llama la heterointegración y buscar una norma fuera de las fuentes, una norma, crear una norma o buscar una regla o buscar un principio para resolver los problemas. Entonces, los jueces, cuando resuelven un problema, un caso difícil, creando una norma a partir de principios, entonces, desde este punto de vista, los jueces estarían utilizando, o sea, de alguna manera estarían utilizando el derecho natural. O sea, en términos gruesos, o sea, hablando. O sea, cuando yo tomo un principio o un valor, ya son cuestiones extrajurídicas, entre comillas, porque según Ronald Dworkin, los principios forman parte del derecho. O sea, el derecho no solamente son normas, sino son principios y valores. O sea, sin embargo, un positivista a ultranza, un positivista excluyente, diría que el juez está tomando, o sea, reglas fuera del derecho positivo. O sea, estaría tomando, o sea, principios y valores que vendrían a ser el derecho natural. Entonces se da cuenta que con los matices que puede haber, los jueces van a utilizar, o sea, estas posiciones y además los jueces están obligados a hacer eso. O sea, están obligados a utilizar estos principios y estos valores, encontrar estos principios y estos valores que muchas veces no están en el sistema jurídico.
sino que están fuera del sistema jurídico. Son normas o son reglas extrajurídicas, o sea, extra sistema. Entonces, en ese sentido, en la práctica, en estos casos difíciles, se utiliza, o sea, ya de manera gruesa, como yo digo, se utiliza el derecho natural para resolver los problemas. O sea, el derecho natural para crear una norma y resolver el caso concreto. Porque el juez, si no resuelve el caso concreto, estaría cometiendo prevaricato, estaría cometiendo delito. Y un juez no va a hacer eso. No solamente porque cometería delito, sino porque está obligado y además porque el propio sistema, nuestro propio sistema jurídico. Ahora, estas reglas que yo les digo, antes no estaban en la Constitución. En la Constitución del 93, perdón, del año 79 y las constituciones anteriores no eran precisas. Ahora estas reglas que han estado en el Código de 1900, primero 36 y el Código de 1984, estas reglas donde le dicen al juez qué cosa tiene que hacer en casos de vacíos, ahora están constitucionalizadas, están en el artículo 138, si no me equivoco, o 139 de la Constitución. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez cuando se dan estos casos de lagunas o vacíos? A los que yo les llamo casos difíciles, que el juez tiene que responder finalmente. O sea, tiene que crear una norma para resolver el problema. Entonces, ¿qué cosa es eso? Se podría responder de manera, muy amplia, y yo digo gruesa, decir, bueno, en estos casos el juez resuelve buscando en el derecho natural una norma para resolver el problema. ¿Ok? No sé si está conforme, señorita. Sí, profesor, estoy conforme. Gracias por su respuesta. Ok, vamos a seguir con Vidaurre. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Voy a hacer un comentario y después una pregunta. Ya, ok. Bien, en primer lugar, teniendo en cuenta pues que se vive en una sociedad pluricultural y que por tanto en la actualidad el derecho insiste en su dependencia de las normas morales y que el derecho a su vez necesita de un contenido mínimo que debe impedir que el mismo se transforme en una herramienta o en un medio para cualquier fin. Entonces, a partir de esto, pues surgen preceptos morales universalmente aceptados y a esto se le llamaría o se lo denominaría pues neomoralismo. Y en el terreno jurídico se le llamaría neo-iusnaturalismo. Entonces, para Cristóbal Orrego, ya no se debe distinguir pues entre derecho positivo y natural. Y autores como Michael Billey afirman que el derecho natural es lo justo por naturaleza. Entonces, con la evolución del iusnaturalismo a lo largo de la historia, mi pregunta es la siguiente. ¿Se podría afirmar que el neo-iusnaturalismo es una reestructuración del derecho natural para resurgir entre los pensamientos del derecho positivo actual? Y si es así, ¿cómo se debería o cómo se concretaría dicha reestructuración, profesor? Ya, a ver, ahora se habla de un pospositivismo. O sea, un positivismo, yéndonos ya a esta división que hemos hecho a lo largo, al menos en el curso, que es la división más importante del positivismo, que es el excluyente y el incluyente. Entonces, las posiciones neopositivistas, o sea, ya no son positivistas a ultranza. Los neopositivistas son aquellos que consideran que existe, o sea, dentro de un sistema jurídico, no solamente existen normas, sino también existen principios y valores. Entonces, estas posiciones que tenemos ahora son posiciones mucho más, yo les digo, prudentes y moderadas al momento de, sobre todo, el derecho es una disciplina práctica.
o sea, la filosofía del derecho es una filosofía práctica, el derecho es muy práctico, el derecho regula la conducta humana y en caso de incumplimiento de las normas existe un sistema judicial. Entonces, lo que le respondía hace un momento a su compañera Curichimba, yo o sea, estaba explicando de que en los casos difíciles, los jueces lo que van a hacer es aplicar o tomar principios y valores para crear una norma jurídica para resolver el caso concreto. O sea, a través de los principios y valores se va a integrar el derecho, porque la integración jurídica es una técnica de creación del derecho cuando hay una laguna o un vacío para resolver un problema. Entonces, los jueces, el sistema judicial en general, van a utilizar y utilizan estas reglas que están ya, les decía, en el Código Civil y en la Constitución. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrar justicia. Y si hay un vacío, ¿cómo hago? Bueno, aplico la analogía. Si no la analogía es insuficiente, los principios generales del derecho. O en todo caso, la Constitución habla incluso de la costumbre jurídica, que es un desfase desde mi punto de vista. No es que, o sea, no hay costumbre jurídica. Nosotros estamos en un sistema de derecho escrito. La costumbre jurídica podría existir en los pueblos originarios, en las comunidades nativas que nosotros llamamos en el Perú, o las comunidades campesinas. Ahí se puede hablar de un derecho consuetudinario. Pero en nuestra realidad, en nuestro derecho occidental, lo que hay es, o aplico analogía, o sea, busco una norma similar en el sistema para resolver el problema, o simplemente busco principios del derecho que están en el sistema o que están fuera del sistema para resolver el problema. Entonces, o sea, estas posiciones que hay, o sea, por un lado, el justnaturalismo ya no es ingenuo en decir que el derecho natural es inmutable, eterno y válido en todo espacio y tiempo. No es cierto. Las sociedades, cada sociedad va a generar sus propios valores y por tanto sus propios principios, que no necesariamente son válidos en otra sociedad. O sea, se dan cuenta que los neo-justnaturalistas son más prudentes y por eso ellos dicen, sí hay un derecho natural y este derecho natural ya no es un derecho universal, ya no es un derecho eterno y no es un derecho inmutable, porque las sociedades van evolucionando y van cambiando. Y las sociedades, al momento de evolucionar y cambiar, van creando nuevos valores o van desechando valores y creando nuevos valores. O sea, es una evolución propia de la sociedad. Entonces, eso dicen los neo-justnaturalistas. Y los positivistas, que eran a ultranza, el único derecho es el derecho creado por los hombres. Así sea el derecho más injusto, como era el derecho nazi, que perseguían a los que no eran arios, que perseguían a los judíos, y eso tenía que aplicar un juez. Bueno, eso ya no es así. O sea, los jueces tienen esta posibilidad de resolver los problemas en caso de vacíos, en caso de los casos difíciles que yo llamo, recurrir a estos principios y valores para resolver los problemas. Entonces, eso es una cuestión que se está dando. O sea, por un lado, hay un neo-justnaturalismo diferente que creen que el derecho natural es producto de la sociedad. La sociedad es la que crea estos principios y valores que vendrían a ser el derecho natural y que estos principios y valores no son necesariamente universales, no son eternos, no son inmutables, sino van cambiando también. Ahora, por otro lado, en la posición positivista evoluciona y aparece lo que se llama el pospositivismo. O sea, el pospositivismo que vendría a ser
de alguna manera, aceptar la relación que hay entre el derecho y la moral. O sea, el derecho y los valores, el derecho y los principios. O sea, la posición pospositivista considera que los problemas jurídicos se tienen que resolver no solamente con normas, sino también aplicando principios y valores. Entonces, se dan cuenta, tanto la posición justnaturalista ha evolucionado en el siglo XX y en el siglo XXI, aunque sea en este siglo, y también las posiciones positivistas se han ido matizando, moderando, aceptando de que el derecho no solamente es norma, sino también principios y valores. Que hay que tener una visión. Ahora, estos principios y valores muchos consideran que están en la Constitución y se habla de un neoconstitucionalismo también. Una posición en donde la Constitución es la norma más importante y que todos los problemas que se resuelven se tienen que resolver en función de las normas. O sea, perdón, en función de las normas constitucionales. O sea, un problema penal, un problema civil, un problema laboral, un problema tributario, un problema administrativo, hay que verlo desde el prisma constitucional. Entonces, esos son posiciones interesantes y que, sobre todo, ¿dónde se ven estas posiciones? Sobre todo a nivel de la Corte Suprema, que es la máxima instancia del sistema judicial, y a través del TC, del Tribunal Constitucional, que ya es un órgano que tiene como tarea principal la interpretación de la Constitución. O sea, es el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. O sea, al menos a nivel interno, lo que diga el Tribunal Constitucional o sea, eso es lo que hay que seguir. O sea, esas son las pautas o son las reglas de cómo se debe interpretar o cómo se interpreta la Constitución. Entonces, ellos, sobre todo el TC, son muchos de los casos, que son casos difíciles, son integrados, o sea, son ponderados. O sea, cuando hay una discusión sobre principios y hay una colisión entre principios, lo que se va a hacer es ponderar. O sea, ya no se aplica el silogismo, como les he explicado hace un momento, sino es otra las reglas de la ponderación, que bien lo explica este famoso jurista alemán Robert Alexi. ¿Ok? No sé si te he logrado responder, señorita Vidaurre. Sí, doctor, muchas gracias. Okay. Vamos a seguir con Reate. Profesor, buenos días. Buenos días. Eh, quisiera hacer una pregunta, pero antes lo que he visto, lo que he logrado rescatar del video. Ya. En una parte del video se dice que lo que se postulaba, lo que se creía en la cultura griega era que existían pues derechos y principios que tenían validez universal y que eran válidos siempre, y que la filosofía griega se inspira en la creencia de que existe un derecho natural que los hombres debían obedecer, y que su pensamiento estuvo impregnado por el carácter sagrado de las leyes que se basaban en las antiguas tradiciones. Además menciona que los grandes pensadores griegos, al ser pues muy observadores, se dieron cuenta de que había normas, reglas, costumbres que eran diferentes entre cada ciudad, polis, donde en unos pues se veía con buenos ojos ciertas conductas y en otros se reprobaban conductas, y que eso se veía pues en lo que era el mundo antiguo. Mi pregunta sería, profesor, ¿cómo se compararía esta realidad del mundo antiguo con el mundo de nuestros días, donde los sistemas políticos sociales han ido dejando de lado? ¿Se cortó el audio? Víctor, ¿puedes repetir la última parte de tu pregunta? Sí. Mi pregunta sería con respecto pues al mundo antiguo. ¿Cómo se compararía la realidad del mundo antiguo con el mundo de nuestros días, donde los sistemas políticos, sociales han ido dejando de lado, atenuando o evolucionando la participación del derecho natural basado en la divinidad y la razón, profesor? Esa sería mi pregunta. Ya, sí, interesante. O sea, lo que pasa es que, o sea,
las sociedades, a pesar de la sociedad del mundo antiguo y todo, siempre, en toda sociedad siempre ha habido, eh, para, para que una sociedad no sea caótica, había gente que manda y gente que obedece. Los que mandan son los menos. A veces mandaba una sola persona o un grupo de personas. Ahora tenemos el Estado moderno, el Estado democrático, donde hay una división de poderes, donde los poderes son limitados siempre, temporales y limitados, y que estas reglas están en la Constitución. O sea, lo que tenemos de igual con las sociedades antiguas es que, o sea, que los problemas existen, que hay grupos de poder, que los que hacen las normas, los que aplican las normas, pertenecen a una sociedad. O sea, hay cuestiones que no han cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de ver las cosas. En el mundo antiguo, como bien lo ha señalado, se creía de que existía principios y valores eternos e inmutables, que había un derecho eterno e inmutable, y que esos derechos eternos e inmutables tenían que reflejarse en las normas dictadas por los hombres, en el ágora, en la plaza pública. Entonces, la concordancia entre este derecho inmutable y el derecho positivo era necesario hacer. O sea, eso es una cuestión que lo tenemos, o sea, que lo tenemos actualmente, pero ya con el matiz de que el derecho, o sea, el matiz, ¿qué cosa es? Que actualmente, sobre todo en el mundo que nos está tocando vivir a fines del siglo XX, al menos lo que me está tocando vivir a mí, y principios de este siglo, lo que se está viendo es que la solución de los problemas se hacen aplicando también estos principios y estos valores, este derecho natural, pero es un derecho natural, como hace un momento lo dije, es un derecho natural diferente, es un derecho natural que nace de la propia sociedad, en primer lugar, que evoluciona con la sociedad. Es un derecho que puede ser y es diferente de pronto a otra sociedad, que es un derecho, por tanto, mutable, cambiante, que no es un derecho eterno, que no es una creación de Dios. O sea, en el mundo antiguo se creía que este derecho natural era una creación de Dios o de la razón o de la naturaleza. Acá no, de los hombres. Acá el derecho natural es un derecho natural creado por la propia sociedad, porque las sociedades en su evolución van creando valores. Todas las sociedades tienen valores. Los valores son para hacerlo de manera sencilla, decirlo, o sea, es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Saber lo que es bueno para una sociedad y lo que es malo o pernicioso para una sociedad. Entonces, o sea, eso siempre ha habido, pero la diferencia es que en el mundo antiguo se pensaba que este derecho era una creación de Dios o de la razón. Actualmente, o sea, sobre todo en estas posiciones pospositivistas que les acabo de decir, o neo-justnaturalistas, la posición es que este derecho natural es un derecho natural cambiante. Primero, es un derecho natural producto de la sociedad. La sociedad es la que crean estos valores y principios. O sea, es producto histórico, es un producto histórico. Y si es un producto histórico, es cambiante, es mudable y no es eterno. Y que estas reglas y principios pueden ser que no encajen. Lo que pasa es que, a ver, y en esto ya le voy a decir más o menos lo que yo pienso. Yo creo en esto que les acabo de decir, de que efectivamente las sociedades evolucionan y las sociedades crean sus propios valores y principios, y que en términos gruesos son lo que se llama el derecho natural. Sin embargo, yo creo, aún a pesar, o sea, yo creo a pesar de que hay, o sea, estos matices que tiene el neo-justnaturalismo, yo considero que hay algunos principios
son reglas válidas en cualquier sociedad. Por ejemplo, el derecho natural, lo que es considerado por el propio Hart, el tema, o sea, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. O sea, este derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son derechos y son también, de alguna manera, los valores más importantes que tiene el ser humano. O sea, en toda sociedad lo más preciado es la vida. Y hay que preservar la vida por encima de cualquier cosa. Y por otro lado está la libertad. Creo que cualquier sociedad, lo que más pregona el hombre, incluso las sociedades, estas sociedades llamadas comunistas o socialistas, en el fondo lo que buscan es la libertad del hombre. Claro, pero en el camino pues se ve que es todo lo contrario, pero desde el punto de vista de los principios a donde apunta un sistema socialista o comunista, es buscar la libertad plena del hombre. Y cualquier sistema jurídico, cualquier sociedad, lo que va a buscar es la libertad del hombre. Y es lo más preciado en el hombre. Entonces, ¿cómo creo yo reglas para preservar esta libertad? No hay que olvidar lo que decía Kant. Kant decía que el hombre es un fin en sí mismo. O sea, el hombre no puede ser un medio. Entonces, esto, o sea, eso es lo que tenemos y eso es lo que yo creo. O sea, pero por eso hay una cuestión, es diferente lo que se pensaba y lo que se piensa actualmente con lo que se pensaba y se piensa o se pensó en el mundo antiguo. O sea, es totalmente diferente. Pero como le digo, también hay cosas que no han cambiado. Que en toda sociedad hay gente que manda y gente que obedece. Que hay problemas que resolver. Se cree que hay principios y valores. La discusión está en si son eternos o no son eternos, si son creaciones de Dios o no, si son creación de la razón o no. Eso ya son las diferencias que hay entre esta forma de pensar. Pero hay cosas que no han cambiado. ¿Ok? Entonces es lo que te puedo decir, Reate. Ok, profesor, muchas gracias. No sé si la señorita Villacrés quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí, profesor, buenos días. ¿Me puede escuchar bien? Sí, sí, claro. Ya, bueno, profesor, voy a hacer un comentario ya y una pregunta, profesor. Ya. Ok. Bueno, según el video pude entender que el naturalismo es una escuela del pensamiento jurídico. Entonces, esta escuela es probablemente la más antigua, pues se remonta a la filosofía griega, ¿no? En la escuela presocrática, exactamente con los jonios. También va a desarrollar una posición dualista, en el sentido que va a entender, o mejor dicho, reconocer que hay dos derechos, un derecho positivo y un derecho natural. Positivo, entendido como creado por el Estado y pues las personas, ¿no? Y natural, creado por una divinidad, por la razón o por la propia naturaleza del hombre, ¿no? Y se va a tener clasificaciones. Empezamos por una clasificación ontológica que ve al derecho natural como aquel instrumento que va a permitir fundamentar pues el derecho positivo, ¿no? En cambio, la clasificación deontológica ve al derecho natural como también aquel instrumento, pero que ya no va a fundamentar, sino justificar al derecho positivo. También se explica que hay clasificaciones como teológica, sociológica, o sea, el naturalismo teológico, sociológico, histórico y antropológico. Donde el cual me llamó más la atención fue el sociológico, porque entiende que pues hay valores diferentes, o sea, no diferentes, pero de acuerdo a los pueblos, pues los valores cambian, ¿no? O mejor dicho, la preponderancia cambia. Y se había hecho un ejemplo, por ejemplo, en las polis griegas, que en una polis lo que estaba bien puede que en otra no esté bien o no sea bien visto, ¿no?
Y bueno, finalmente, profesor, para ir terminando, me pareció interesante la opinión de Marcia Rubio en el sentido que el derecho positivo se va a inspirar en los valores que va a profesar el derecho natural. Va a servir de guía, de inspiración para el derecho positivo. Y voy entrando a mi pregunta, profesor, con Protágoras. Me pareció interesante Protágoras, no en el sentido de que va contra la divinidad, sino el comentario donde él afirma una realidad, ¿no? Expone una realidad. Dice que el derecho es, pues, lo que se da o lo que se desarrolla en el ágora, en plazas públicas, creado por personas corruptas, ¿no? Y bueno, este pensamiento es contrario a la sociedad griega. Sin embargo, me parece interesante en el sentido que, o sea, empieza, digamos, un reconocimiento por aquel derecho que nace del mismo pueblo, por decir así. Entonces, mi pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cómo entendiendo que la corrupción es un problema social, cómo cree usted que esto se desarrolla de acuerdo al pospositivismo? O sea, cómo se está desarrollando, cómo se está resolviendo en la actualidad, entendiendo que el pospositivismo, como había mencionado anteriormente, entiende la relación de la moral y el derecho, cómo se desarrolla en cuestión a este problema de la corrupción. Bueno, la corrupción no es una creación de nosotros, de la sociedad peruana. La corrupción, más o menos, siempre ha habido en todas las sociedades. Si ustedes leen, yo les mando siempre a leer, yo no sé si lo han leído, pero por cultura general hay que leer la Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón. En el Critón, o sea, es un diálogo platónico en donde los amigos de Platón ya habían preparado la fuga de Sócrates. Ya habían pagado a los alguaciles que eran corruptos. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí estamos hablando hace 2500 años antes de Cristo. O sea, hace un montón de tiempo. O sea, la corrupción es un tema que siempre ha habido y va a haber siempre en toda sociedad, más o menos. No crean que en las sociedades desarrolladas no hay corrupción también. Lo que pasa es que acá parece que llegamos a la máxima expresión de la corrupción. Entonces, la corrupción es la que genera desigualdad, genera problemas de toda índole en toda sociedad. Y bueno, en este caso, la persecución de los que cometen delitos lo hace exclusivamente el derecho penal. O sea, siempre ha habido respuestas a esto. Incluso los propios parlamentos, los propios congresos han dado normas especiales para combatir el tema de la corrupción. El problema que tenemos actualmente es que da la impresión de que el propio presidente forma parte de una organización criminal, si el líder de una organización criminal. O sea, eso nunca hemos tenido en la historia del Perú. O sea, eso está en proceso de investigación y hay que investigarse. Ahí se va a determinar si efectivamente estas afirmaciones y todo lo que se está viendo es cierto y se va a tener responsabilidad penal. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ya si nos vamos al tema de la filosofía, yo les decía que el tema de los principios y valores, la aplicación de entre comillas, derecho natural, se da exclusivamente en los casos difíciles. Yo no sé si hay casos de corrupción que no se hayan previsto en los sistemas de derecho penal, administrativo o civil. Entonces,
habría que determinar, en estos momentos yo no sabría decir, pero creo que, o sea, las normas para combatir la corrupción están. El problema es que los propios operadores jurídicos también son corruptos. O sea, no es que las normas estén mal, no es que no haya normas que respondan al tema de la corrupción. El problema es que los corruptos también están en el propio sistema judicial. Entonces, la corrupción no es una corrupción exclusivamente de los operadores jurídicos, de los que administran justicia, de los abogados, sino la corrupción está impregnada en toda la sociedad, en todos los niveles de gobierno, en la sociedad misma, en el día a día, cuando un policía corrupto que cobra una coima para dejar ir a una persona que ha cometido una infracción de tránsito, son problemas de corrupción. O sea, la corrupción está allí, o sea, la corrupción parece que está en todos en general, ¿no? O sea, habría que hacer una autoevaluación y mirarnos a nosotros mismos para ver si no estamos involucrados ya, consciente o inconscientemente, en temas de corrupción. Entonces, el problema es bien complejo. Y si vamos a aplicar las reglas y los principios del derecho y la filosofía, el justnaturalismo o el neopositivismo, el positivismo, es un tema ya, como yo decía, es un tema que trasciende, porque cuando ya se habla de estas corrientes, está en función de cómo vamos a resolver casos difíciles. Por eso le decía, si un tema de corrupción no ha sido previsto y hay que resolver el problema de corrupción, hay un problema de un vacío. Los vacíos se pueden llenar o dando una ley para resolver el caso, o si el juez, en temas penales es bien complicado, porque el juez no puede aplicar la analogía. O sea, si no está, la conducta humana no está prevista en la ley penal, simplemente es atípica y por tanto no es delito. Entonces hay que tener cuidado en todo esto. O sea, el tema de la corrupción, la forma de combatir la corrupción es que el propio Parlamento o el propio Congreso dicte una norma para combatir la corrupción y para sancionar a los corruptos. ¿Ok? Entonces es un tema complicado. Eso no es una cuestión exclusivamente o de los loretanos o de los peruanos. Es una cuestión de todos, de toda la humanidad en general. Como le decía, el tema de la corrupción no es un tema exclusivamente de nosotros, es de todos. En unos más, en otros menos. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir con Miguel Eduardo. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, quería basarme más que todo en lo que iba respondiendo acerca de cómo de dónde se originan los principios que rigen, pues, en la conducta humana. Pues históricamente han existido y aún existen diversos modos de entender el derecho natural, ya que puede sostenerse de que todos ellos coincidirían en afirmar que existen principios que actuarían como fuente de inspiración para la conducta humana, ya que la corriente justnaturalista, junto con ella está la creencia de la existencia de principios éticos y de justicia universalmente válidos y asequibles hacia la razón humana que el derecho positivo debe acoger. Y pues se remonta a épocas históricas muy lejanas, pero durante estas épocas pues se remonta hacia una búsqueda de ciertos principios basados en la igual naturaleza de todos los hombres, de tal modo que estos no pueden cambiar por su libre voluntad en oposición a las normas convencionales o creadas por los seres humanos. Así es como llego hacia Aristóteles con su obra muy conocida, la llamada Ética a Nicómaco, en la cual distinguía entre lo que él denominaba justo legal y lo justo natural.
mientras que lo justo legal vendría a ser algo determinado por las leyes, instituciones y usos del Estado. Lo justo natural sería para Aristóteles lo que tiene en todas partes la misma fuerza. O sea, que aquello que es de suyo justo por sí mismo. Entonces, profesor, mi pregunta es que si este origen de los principios estarían condicionados con la obra de Aristóteles. No, la obra de Aristóteles es una respuesta desde el punto de vista filosófico a los problemas éticos. Y ahí entra a tallar el tema de lo que usted ha hablado, de lo justo legal y de lo justo natural. Porque Aristóteles pertenecía a la sociedad griega y la sociedad griega estaba convencida de que había este derecho natural. Entonces, por eso decía, hay justo por naturaleza. O sea, la naturaleza propia de las cosas hace la justicia, o sea, es el componente universal de la universalidad que se da en el cosmos, que hace la justicia divina o la justicia natural, ¿ok? Y por otro lado está la justicia legal, que tiene que ver ya con la aplicación propia de las normas creadas por los hombres. Entonces, o sea, Aristóteles da cuenta de una realidad, y que los otros pensadores después de Aristóteles también. O sea, de que hay o sea, de que podemos medir las cosas en función de cómo se resuelven los problemas o cómo resuelve una norma creada por los hombres. Y para muchos, resolver un problema aplicando una norma creada por los hombres es lo justo legal. Ahora, muchas veces esto justo legal también es lo justo por naturaleza. Ahora, muchas veces esta justicia legal, entre comillas, es, desde el punto de vista de la justicia de la naturaleza, lo más injusto que hay. Entonces, lo que hace Aristóteles es describir, o sea, desde el punto de vista de la ética, o sea, del comportamiento, porque el tema de la ética tiene que ver con la conducta humana. O sea, es hacer este análisis, ¿no? Pero no es el único Aristóteles que hace estos análisis, esta forma de ver entre la justicia que puede haber, la justicia en función de la aplicación de una norma, y la justicia que, a pesar de que se está aplicando la norma, es una justicia contraria a la justicia por naturaleza. O sea, no sé si por ahí iba tu pregunta, Miguel. O sea, no sé si te lograba responder, o sea, a tu pregunta, a tu inquietud. Sí, profesor, sí, puedo. Gracias. Ya, ok. A ver, vamos a seguir con Valeria. Sí, profesor, buenos días. Mi pregunta va referido al punto en el que usted mencionó sobre el movimiento sofístico. Como usted menciona, existía este movimiento, ¿no? Donde eran personas que tenían peso y reconocimiento porque eran personas inteligentes, destacantes, tenían un papel importante en la sociedad. Por ende, eran fácil, tienen este poder de influencia en las personas, ¿no? De que éstas crean en lo que ellos de cierta forma también creen. Entonces, estos están en contra del naturalismo, ¿no? El pensamiento de que los valores o ideas de la naturaleza van a sustentar este derecho creado por los hombres, va a ser el fundamento, ¿no? Eh, Durante esa época y durante todo, bueno, en cada ciclo siempre hay conflictos de pensamientos, ¿no? En este caso, ¿cómo hizo el naturalismo para que prepondere o para que resalte de cierta forma o tenga más validez su pensamiento, teniendo en cuenta que este no era observable, como usted mencionó, y además que la creencia de Dios pues, se basa en tener fe, ¿no? No es que tú veas al Dios. Entonces, ¿cuáles fueron
o si hubo un acontecimiento específico o ciertos fundamentos que permitieron que el pensamiento y el naturalismo sea más sólido o sea más creíble que lo que profesaba el movimiento sofista. Ahí está. No, no lo estoy entendiendo esta parte, o sea, porque los sofistas eran contrarios a estas ideas o creencias de la existencia de un derecho natural. Claro, claro, a eso me refiero. O sea, pero como eran contradictorios, siempre en una sociedad hay como esta contradicción de ideas, ¿cierto? Claro, o sea, lo que pasa es que siempre hay contestatario. Yo digo, siempre, o sea, siempre hay los respondones, decía un profesor de filosofía. O sea, siempre hay gente que no va a estar convencida, a pesar de que en el mundo antiguo, en el mundo griego, había esta creencia, incluso el propio Platón y Aristóteles dan cuenta de esto, la propia creencia de que existía un derecho natural, un derecho creado por los dioses o por la razón. Sin embargo, había pensadores como los sofistas que eran todo, o sea, creían, o sea, eran contracorriente. O sea, eran contrarios a la forma de pensamiento de la propia gente en general, de la propia gente común y corriente. No solamente de los pensadores o filósofos, sino también de la propia gente, porque eso estaba impregnado en la sociedad griega, de la existencia de estos principios o de este derecho natural creado por los dioses. Entonces, los sofistas, o sea, Protágoras y otros sofistas que de esa época, eran contrarios, porque ellos, los sofistas lo que hacen es, los sofistas eran dos cosas, eran maestros y cobraban. O sea, los antecedentes, los sofistas son antecedentes de los maestros y de los abogados. O sea, los sofistas eran profesores que cobraban por enseñar. Yo dicto esta clase y a mí me pagan por dictar clases. O sea, los sofistas cobraban por enseñar. A diferencia de Sócrates, que él enseñaba por el placer de enseñar y no cobraba nada a sus alumnos. Pero los sofistas sí cobraban. Y por otro lado, los sofistas eran expertos en el manejo del lenguaje y de la oratoria. Eran expertos, eran gente que muy persuasivos, que tenían una facilidad para mostrar o demostrar cosas o argumentar. Entonces, se dice que los sofistas también son los antecedentes de los abogados. Entonces, y que eran defensores también en pleitos, en juicios que habían en esa época. Se llamaban a ciertos personajes que eran expertos, eran sofistas, eran expertos en el manejo de la oratoria y de la persuasión, y eran llamados, ¿no? Entonces se entiende que un buen abogado tiene que saber argumentar. Entonces, ellos eran contrarios a todas estas ideas, pero no necesariamente el pensamiento sofístico o la sofística o los sofistas fue también un periodo corto, no fue, o sea, no es que duró todo el mundo antiguo. Fue una posición interesante, contrario a las ideas, sobre todo en este tema del derecho natural, ¿no? O sea, Protágoras, como decía, hemos citado a Protágoras, como Protágoras decía que no es cierto que el derecho nace de la divinidad, mentira, decía, el derecho nace del ágora y por los intereses de gente que estaba metida en el ágora, que muchos eran corruptos incluso. Entonces, producto de los intereses y de los acuerdos entre los grupos, se creaba el derecho. ¿Ok? Bien, no sé si... Ok, doctor, sí, ahora sí, ya, es que yo pensaba que también era como un movimiento muy fuerte y ahora que usted lo menciona que era un poco más corto, entonces claramente Todos va los a pensamientos preponderar. todos los pensamientos no pasan de 20 años a 10 años. Ok, No son... ok, doctor. Gracias. Ahora, muchas de las ideas quedan, sí, pero no queda todo, no quedan todas las ideas. Ok. Gracias, profesor. La última pregunta de Peso, por favor, para terminar la clase, porque ya me está ganando el tiempo. Peso, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta vendría a ser la siguiente, doctor. Mira, nosotros, como ya sabemos, se dice que el naturalismo plantea un origen natural de los derechos de las personas, ¿no? Ya que para naturalismo los derechos
tienen una fuente metafísica, bien sea porque son dados naturalmente a la comunidad o porque provienen de instancias divinas. Los derechos vienen dados a todos por igual, por eso se dice que son universales. Por ello, todas las personas los conocen o pueden deducirlos con su raciocinio, ¿no? Se asume que todas las personas actuarán con rectitud, ya que esa disposición a actuar desde el bien es la que regulará el hacer humano, más allá de las disposiciones o leyes creadas por el hombre, ya que se dice también que para que el derecho funcione, debe reposar también en la moral. En ese sentido, el justnaturalismo plantea que cada persona puede dilucidar el bien del mal. Nada está por encima de las leyes naturales e universales. Aquí va mi pregunta, doctor. Si los derechos naturales no serían considerados por el derecho positivo en su ordenamiento jurídico, entonces el derecho positivo no tendría validez, doctor. Lo que pasa es que esas son posiciones que viene desde la época antigua, pasando por la época medieval también. O sea, se dice que el derecho creado por los hombres debe ser concordante o ser conforme a este derecho natural. Y se creía y se pensaba que un derecho que no era concorde a este derecho natural no era derecho. O en todo caso debería, en caso de conflicto entre el derecho natural y el derecho positivo creado por los hombres, se debería preferir al derecho natural. O sea, eso es lo que, no sé si con ustedes, no sé si en el curso de introducción, pero hay una lectura que he dado que doy siempre sobre las lagunas jurídicas. O sea, hay dos tipos de lagunas. O sea, hay varias clasificaciones de lagunas jurídicas, pero hay dos tipos, las lagunas normativas y las lagunas axiológicas. Entonces, en las lagunas normativas se dice que hay ausencia de norma, pero en las lagunas axiológicas hay norma para resolver el problema. Hay una norma, pero el juez considera que esta norma es contrario al derecho natural, es contrario a la justicia. Él crea, a pesar de que hay una norma, crea un vacío, que es un vacío, una laguna axiológica para preferir al derecho natural, o al principio, o al valor. Entonces, o sea, esta cuestión de que si el derecho debe guardar concordancia con este derecho natural para lo que detrás de todo derecho hay valores. Y ahí es importante el tema de la voluntad que tenemos nosotros. O sea, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, eso es una cuestión importante y eso finalmente va a determinar si este derecho, esta norma que está ahí, es una norma contrario a estos valores que nosotros podamos tener. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eso es lo que yo te puedo decir sobre tu pregunta. O sea, o sea, el tema es muchas veces cómo yo sé, cómo yo puedo determinar si esta norma realmente es una norma contraria a un derecho natural. Es básicamente lo que se hace actualmente, lo que se podría hacer es en función de los valores que uno tiene o de los valores que tiene una sociedad. Entonces, esta norma, podemos decir, esta norma es una norma contraria a los valores de nuestra sociedad y por tanto debe ser inaplicable. O sea, estamos creando una laguna axiológica. Pero ya son criterios que pueden ser arbitrarios, ojo. Ahí hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado, porque a veces el tema de los valores, el tema es muy subjetivo. Entonces, habría que ser muy prudentes en esto. Ok, con eso estaríamos terminando, porque ya son las 7:10. Lo único que primero voy a agradecerles por la retroalimentación, por la clase de hoy. Lo que voy a hacer es concluir la grabación para pasar lista de asistencia. Entonces hay que estar atentos, ¿ok? Para la lista. Ok, muchas gracias.